Hola, en este video vamos a hablar sobre el método de ruta crítica o por sus siglas en inglés CPM. El método CPM o ruta crítica es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo este como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de ellas tiene una duración estimada. Etapas del CPM. Para realizar un CPM se deben de seguir las siguientes etapas. Definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales. Establecer relaciones entre las actividades y decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después. Dibujar un diagrama conectando las actividades en base a sus relaciones de precedencia. Definir costos y tiempo estimado para cada actividad. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que determinará la duración del proyecto. Ruta crítica. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y A continuación haremos un ejemplo en el cual aplicaremos los pasos anteriores. El ejemplo dice así: con la siguiente tabla realice lo que se lo solicita. Inciso A. Determine el diagrama de la red. Inciso B. Encuentre el tiempo esperado del proyecto. Inciso C. Encuentre la ruta crítica. Se nos presenta una tabla con los datos. En este caso, la tabla cuenta con 3 columnas. La primera columna representa ACT, que son las actividades principales. En la segunda columna presenta PRED, que es el predecesor, que significa actividades previas a la actividad principal. La tercera columna presenta un tiempo, el tiempo estimado para la realización de cada una de las actividades principales. Tomando en cuenta los datos de la tabla anterior, damos inicio a la red. Nos damos cuenta que la actividad A no tiene predecesor. Eso quiere decir que va directamente al nodo inicio. Al igual que la actividad B va directamente al inicio. En el caso de la actividad C depende de la A y la B. Eso quiere decir que debe ir interconectada hacia ellas. La actividad D depende de la B. La actividad E depende de la B y C. Eso quiere decir que va conectada. La actividad F va directamente a la E. Y la G depende de la D y la F. Si nos damos cuenta, ya tomamos en cuenta todos los datos. Eso quiere decir que ya finalizamos. Y para dar por concluida la red, debemos poner un nodo fin. Tomando en cuenta los tiempos estimados para cada actividad, lo vamos poniendo en cada uno de los nodos. Por ejemplo, la actividad B tiene 3 unidades de tiempo, la B2 y así sucesivamente hasta la G, que tiene 2 unidades de tiempo. El inicio y el fin tienen 0 unidades, ya que el inicio, como su nombre lo dice, parte de ahí el diagrama, como el fin finaliza de ahí el diagrama. Ahora vamos a tener un start y un finish. En el caso del inicio vamos a tener 0,0. En la actividad A vamos a tener 0,3. Vamos a tomar el finish del inicio y el start del A. Eso quiere decir que vamos a sumar finish más tiempo en la unidad A.
y es 0,3, 0 más 3. En el caso de la B es 0,2, porque aparte del inicio con 2 unidades de tiempo de la B. 0 más 2 es igual a 2, eso quiere decir 0,2. En el caso de la C, vamos a tomar el finish del A, que es 3, más las unidades de tiempo de C, que es 1. 3 más 1 es 4. Tomemos en cuenta que hay dos nodos conectados hacia C, o dos actividades previas hacia C. ¿Cómo vamos a tomar en cuenta qué número o qué finish utilizar? En este caso, tomamos el máximo, ya que estamos hacia abajo, estamos maximizando, entonces se toma el dato mayor. En el caso del nodo E, de igual manera, vamos a tomar el dato mayor. Este caso viene de la actividad C. Entonces tomamos el finish de la C sumado a las unidades de tiempo de la E. 4 más 5 es igual a 9, entonces toma 4,9. En el caso de la D, tomamos el finish del B sumado a las unidades de tiempo de la D. Eso quiere decir que toma 2,6. En la G tomamos en cuenta los datos de la F, que es 9,15. Anteriormente habíamos dicho que se toma el finish más las unidades de tiempo. 9 más 6 es igual a 15, 9,15. Entonces, de igual manera, vemos el finish mayor, en este caso es el de F. Entonces se toma 15,17. En el finish que se va a tomar para el nodo final es el de la G. Eso quiere decir que es 17,17. En este caso ya terminamos los datos hacia abajo, podría decirse. Ahora vamos hacia arriba, los datos de la minimización. Tomamos otra vez los datos del final, que es 17,17. Restamos el start del dato final menos las unidades de tiempo de G. En este caso es 17 menos 2, 15. Y así sucesivamente nos vamos restándole las unidades de tiempo a cada uno de ellos. Tomamos en cuenta, en el caso de la F, 9,15. ¿Por qué? Porque 15 menos 6 es 9. En el caso de la D, tomamos en cuenta el start de la G. 15 menos 4 es igual a 11. Y así sucesivamente hasta llegar al inicio nuevamente y tener 0,0. De esta manera hemos terminado los tiempos start y finish de cada uno de ellos, tanto para maximizar como también minimizar. El inciso B nos pide encontrar el tiempo esperado del proyecto. ¿Cómo vamos a saber este dato? Este dato lo vamos a hallar mediante el nodo fin. Este posee el finish y start, que de igual manera es el último dato que tenemos. En este caso es 17,17 y 17,17. Eso quiere decir que vamos a tener 17 unidades de tiempo como respuesta. Tomando en cuenta el último inciso, nos pide encontrar la ruta crítica. ¿Cómo vamos a hallar la ruta crítica? Tomando en cuenta que en cada actividad tenemos finish tanto de maximización como minimización, entonces vamos a restar estos datos. En la actividad
A tenemos 3 menos 3 es igual a 0. Este dato se le conoce como holgura. B es una holgura de 1, C 0, D 9, E 0, F 0, G 0. Entonces vamos a saber la ruta crítica mediante las holguras. Todas las holguras de la ruta crítica que vamos a tener deben dar un valor de 0. Eso quiere decir que empezando de inicio vamos A, C, E, F, G y final. Esa sería nuestra ruta crítica. Por lo tanto tenemos como respuesta A, C, E, F, G. De esta manera damos por finalizada la explicación de este tema, esperando cumplir sus expectativas y poder ayudarles en ciertas dudas sobre este tema. Gracias por la atención.